11 días reales en Dinamarca y nos hemos gastado... Dinamarca es muy caro. Podría haber sido mucho más caro. Se lo van a pasar bomba. La verdad que no es el mejor mes para venir. Esa es mi recomendación para cuando venir a Dinamarca. Buenos días. Un día más. Y fría. En la fría, lluviosa y ventosa Dinamarca. Sí, hoy nos levantamos mucho más perezosos que otros días. Se nota que ya llevamos un montón de días con el viaje. Ya como habíamos visto casi todo de Aarhus, pues decidimos venir a una ciudad que está a unos 45 minutos. Se llama Horsens. La verdad que nunca he estado y no sé ni siquiera lo que hay. Pero bueno, vamos a pasear el último día y a contar un poco nuestras impresiones de lo que ha sido el viaje. Hacer un recap del viaje en general. Empezamos con la iglesia principal de esta ciudad. No sé ni siquiera cómo se llama. No he buscado nada de información. He visto tantas iglesias en este viaje que es una más. Y muchos se preguntarán, ¿o no? ¿Por qué decidimos venir a Dinamarca en noviembre? Sí es probablemente el peor mes para venir de vacaciones a Dinamarca. Sí. La respuesta es un poco clara, ¿no? Primero porque la familia de Semidán, su mamá y su hermana viven aquí y queríamos venir a visitarla. Y bueno, llevamos todo el año intentando buscar un huequito para venir y los vuelos a Dinamarca son bastante caros. Sobre todo desde Canarias porque tenemos que estar haciendo escala normalmente en Barcelona. En general los vuelos a Dinamarca son carillos. Y también por tiempo, por trabajo y demás, buscar hueco en las vacaciones y todo esto. Al final nos cuadró tiempo libre a los dos en estas fechas y justamente buscamos para hacer algo. No teníamos expectativas de que encontráramos ningún vuelo asequible a Dinamarca, pero dio la casualidad de que sí. Y aprovechamos, dijimos bueno, pues vamos, tenemos tiempo, ¿por qué no? Y aquí estamos. Decidimos venir. Nosotros no nos importa mucho cuando es sesión alta, sesión baja. No fue un gran problema. Pero la verdad que no es el mejor mes para venir. Ya han visto que nos hemos encontrado castillos cerrados, parques cerrados, atracciones super guay como por ejemplo Legoland estaba cerrado, el Tivoli incluso nos encontramos cerrado. Está cerrado. Pensábamos que al menos lo podríamos ver por fuera. Primer fail de la mañana. Hemos ido a un parquecito de ciervos, pero estaba cerrado. Por cierto, el Tivoli está allí, el parque de atracciones. Justo estos días que estamos aquí, está cerrado. Entonces la verdad que es una pena porque pierdes mucha de la experiencia que puedes hacer en Dinamarca. Dinamarca es un país que de por sí tampoco tiene mucho por hacer de actividades. Así que si esas principales atracciones están cerradas, pierdes un poco la esencia. El tiempo en sí, hemos tenido suerte. No nos ha llovido sino un par de días fuerte. Y el resto hemos podido salir a la calle sin problema, aunque haya llovido un pizquito. Bueno, básicamente como está la lluvia tan fuerte, vamos a ir al trabajo de Sebastián. Ahí a ver si para la lluvia. Auténtica experiencia danesa. Sí. Mal tiempo, viento. Mal tiempo, todo verde. Tienes que activar los parabrisas. Te dije que no le invocara. No sé si se escucha, pero suena mucho de lluvia. Mi recomendación, vengan primavera, verano. Tengan en cuenta que en agosto ya empieza a haber un poco de mal tiempo, les puedes pillar lluvia. Siempre te vengan preparados con alguna chaqueta y paraguas. Esa es mi recomendación para cuando venir a Dinamarca. No vengan en noviembre y si quieren venir y experimentar las navidades, diciembre es un muy buen mes porque ciudades como estas que estamos en Horsens tienen un calendario de casi todos los días o cada 2 días actividades súper chulas de desfiles que son muy tradicionales danesas en cuanto a la Navidad. Además en Copenhague tienes el Tivoli decorado de Navidad. Yo creo que sería un buen mes si quieres experimentar lo que viene siendo la Navidad danesa. Eso sí, venís preparados en cuestión de presupuesto y siempre tira por lo alto. Tira por lo alto con el presupuesto porque Dinamarca es muy caro y muchas veces vienes pensando, con este dinero será suficiente como nos pasó a nosotros y al final no es suficiente. Tened cuidado con eso. El té y el chocolate. Más caro de nuestra vida. La bromita nos salió 90 coronas danesas
que No es son necesario. 12,07 €. El perro es caro, bueno, son 10 pavos. Wow. Pero esto está buenísimo. A mí me parece una clavada importante, la verdad. Fueron 45 €, 330 coronas. Y son 20 y pico euros cada uno, o sea que no merece la pena, en mi opinión. Por ver 4 fotos y escuchar un par de historias, que no merece la pena. Este es uno de los países más caros prácticamente del mundo para viajar. Para hacer turismo tienes que venir con un presupuesto muy alto. Pero merece la pena porque es un país diferente. Antes Semidan nombró Legoland y aquí hay una tienda de Legos. ¿Y por qué hay tanto Lego aquí en Dinamarca? Pues porque nació aquí. Precisamente el Lego nació en Billund, que fue la ciudad en la que llegamos en el aeropuerto, que es donde está Legoland, y por eso tienen ese parque de atracciones tan famoso y muchísimas tiendas, la verdad. No sé cómo no hemos visto más, esta es la primera que nos fijamos, pero sí, aquí tienes Legoland en danés, aunque hay coches y trenes, no sé por qué, pero dato curioso. En cuanto a Legoland, fui en verano, la verdad que es una experiencia que está bastante bien, son unos 50-51 € por persona. Para adultos, si te gustan los Legos y un parque diferente, está muy bien. Con niños se lo van a pasar bomba, porque tiene un montón de actividades para niños, atracciones muy adaptadas para ellos. Es una parada casi obligatoria si vienen a esta parte de Dinamarca. Sé que es complicado si van a Copenhague, lo típico es ir a Copenhague, pero también es bonito descubrir otras partes del país. Tiene pueblitos y mucho encanto, como han visto en los vídeos. En nuestro caso, nos pasamos 12 días en Dinamarca. 11 creo, sí. Los días de viaje no los contamos. 11 días reales en Dinamarca y nos hemos gastado más de 1.000 € por persona. También hay que tener en cuenta que alquilamos coche todos los días. Hemos pagado la gasolina, que bueno, está a precio normal de España. Lo que resulta más caro en Dinamarca, bajo nuestro punto de vista, es la comida. El comer fuera es prácticamente un lujo, porque cada plato te puede costar más de 20-25 € por persona, solamente el plato de comida. Después tienes que añadir la bebida, si quieres algún postre o lo que sea. Entonces tienes que tirar del supermercado. ¿Hot dogs? Hot dogs que tampoco son Que baratos. tampoco son baratos, exacto. Teniendo en cuenta que unos French hot dogs que nos comemos cuestan unos casi 5 €. Son 30-35 coronas, depende de dónde los compres. La gasolina está prácticamente al mismo precio en todo el país. Es algo que me llama muchísima atención y que hemos estado aquí tantos días y el precio no ha cambiado de la gasolina. Siempre se mantiene igual. Todas las gasolineras, aunque sean incluso de otras compañías diferentes, siempre está igual. Y es algo muy curioso porque en España cambia de una comunidad autónoma a otra y el precio de la gasolina cambia completamente. De hecho, incluso dentro de Canarias, de una isla a otra, el precio de la gasolina cambia mucho. Incluso dentro de la misma isla, gasolineras diferentes tienen precios muy diferentes. Sí, a día de hoy está a 12,49 coronas o 12,59. De ahí no sube ni baja. Sí, eso es el diésel. El diésel. Que de hecho es más barato en Dinamarca que en Alemania, por eso aprovechamos para repostar aquí en Dinamarca. Las 2 veces que de momento hemos tenido que repostar. Bueno, aquí hay un skate park Lo un veo poco improvisado. Sí, lo veo un poco sencillo, ¿no? Muy abandonado, ¿no? Muy extraño. A ver, también el tiempo tal y como está, a lo mejor te vienes aquí con buen tiempo y están todos los chicos y chicas. Como ven, no hay mucho que decir sobre esta ciudad, Horsens. Mi hermana, que es la que vive en Dinamarca con mi madre, siempre me han dicho que está súper bien para la época navideña, para las festividades, pero así la ciudad como tal no tiene mucho que ofrecer, al menos que hayamos visto. Sí, es una pequeña ciudad más, como cualquier otra, la verdad. No tiene nada especial. ¿Este es el ayuntamiento? Ah, bueno. Parece que está abandonado totalmente, ¿eh? Total. No sé, es un poco extraño. También puede ser que estamos más acostumbrados ya y hemos visto tantos pueblos y sitios bonitos que luego cuando ves algo así más normalito dices, va, no tiene nada especial. Porque a lo mejor no ve a alguien de otros países que le gusta. A mí Sí. me gusta, o sea, no me desagrada. Sí. De lo que llevamos de viaje por Dinamarca, vamos a obviar esos días que pasamos en Alemania. ¿Cuál ha sido el sitio que más te ha gustado? A mí me ha gustado mucho los primeros días en Kolding, que
Fuimos a Kolding ahí un paseíto, pero me gustó mucho más Odense y sobre todo también Copenhague. Copenhague más que nada, no por la gran ciudad, sino por lo que tiene que ofrecerte. Tiene muchos palacios, muchas atracciones turísticas que son súper bonitas. Entonces a mí lo que más me ha gustado de eso, me gusta, como han visto en estos vídeos, los palacios, los castillos, sobre todo aquí en Europa. En otros lados del mundo me gusta ver otras cosas. Aarhus es una ciudad con la cual me siento cómodo, pero no es de mis favoritas en cuanto a belleza. Yo opino igual, creo que si vienes a Dinamarca, sobre todo Copenhague, que es como el sitio más típico, y se te hace poco y quieres ver algo más de Dinamarca, la isla de Fionia, que es justo la que está al lado, y llegas muy fácil, creo que es una buena opción, porque allí tienes cositas interesantes. Odense es una ciudad muy bonita, el palacio de Egeskov, que no lo pudimos ver por dentro, pero tiene pinta de que está muy chulo. Y en los fines de semana, en época navideña, tienen mercado de navideño dentro del palacio, que también puede ser muy chulo de visitar. El barco de Ladvik también es algo muy interesante y diferente. Al final aprendes cosas también de las raíces de Dinamarca. Se cuenta que Dinamarca en su época conquistó a Suecia y a Noruega. Sí. Estamos hablando era un reino muy importante. Que era un asentamiento muy importante. Y también le pertenecía a Groenlandia e Islandia. Groenlandia todavía le pertenece a Dinamarca. Exacto. Por si no lo sabían, es como un asentamiento danés que fue allí y todavía pertenece, tiene su propia autonomía en algunas cosas, pero sigue perteneciendo a Dinamarca. Como veis, era un reino muy importante aquí en la zona de Escandinavia. Siempre viene bien aprender un poco de la historia y demás. Nosotros no hemos profundizado mucho en ese tema. Primero que nada porque no somos expertos. Exacto. Y segundo porque creo que puede ser interesante hasta un cierto punto. También es bonito cuando vienes a estos sitios ir aprendiéndolo, ¿no? Mientras lo vas viendo. Sí. Es muy interesante porque no solo aprendes los datos teóricos, sino que lo ves. Por ejemplo, con el tema del barco es súper interesante porque no solo estás aprendiéndolo, sino que lo estás viendo y estás aquí, en este lugar donde pasó, ¿no? Entonces es como muy especial aprender cosas mientras viajas, que es una de las cosas que más me gusta de viajar precisamente. Finalmente hemos llegado a una calle que está bonita. Sí, es muy bonita, ¿eh? Tiene el encanto danés que hemos visto en los pueblitos. En los pueblitos, estando aquí en la ciudad de Horsens. En general, la gente danesa, primero que hablan súper bien inglés, la comunicación con ellos, si hablas inglés vas a tener cero problemas. Luego me sorprendió también lo abiertos que son y lo amables que son. Yo tenía ese pensamiento de que iban a ser mucho más cerrados, mucho más, no sé, los prototipos que tenemos de las personas de los países escandinavos. No sé qué te ha parecido a ti. A mí me pareció que son muy amables, pero según he leído, como que luego en el día a día, meterte en un... Si vives aquí, por ejemplo, y vienes de fuera, meterte en un grupo es bastante complicado, sobre todo si no sabes el idioma y sobre todo porque tienen como sus grupos muy cerrados, incluso aunque sea danés, es muy difícil que consigas entrar en ese grupo de amistad, ¿no? Pero bueno, dicen que una vez que entras puedes estar seguro de que tienes amigos para toda la vida. En general, cualquier cosa que necesites, los daneses suelen ser muy abiertos a ayudarte. Muy simpáticos, muy agradables, muy educados, entonces te sientes como muy bien todo el rato cuando interactúas con ellos. En otros países a lo mejor te encuentras a personas más frías o más... En el norte de Alemania, por ejemplo, la gente no era tan agradable como aquí. Eran más secos, más directos, más... No te iban a sonreír si no les apetecía sonreírte, básicamente. Aquí sí, aquí te los encuentras y te sonríen y te ayudan. Allí no. Anda. Encontramos otra iglesia. ¿Otra iglesia? Horsens Klosterkirke. Qué bonita. Bueno, está guapa. Como su jardincito. Bueno, aquí vemos al lado de la iglesia tumba. Parece como un mausoleo esto de aquí, ¿no? Tiene toda la pinta. Puede ser. ¿Entramos? Vamos a ver si podemos. Bueno, curiosa, chiquitita. Tenía la cruz en el medio, de las paredes blancas, como vimos en otras iglesias de la zona. Me resultó súper curioso el hecho de que los asientos estuviesen cerrados. Nunca había visto eso en una iglesia, la verdad. No sé si tú habías visto para algo. Las misas o algo, no sé. Una iglesia sin más, súper bien cuidada, la verdad, pero pequeñita. Me resultó muy curiosa. Una tónica aquí habitual también, que vimos en algunos sitios del norte de Alemania, es que alrededor de las iglesias hay cementerios.
todas las tumbas aquí. Sí. Bueno, y el parking aquí, esto... se lo sea aparco aquí. Total. A lo mejor se lo han preguntado durante todo el viaje. Calculo que más o menos nos habremos gastado unos 70 euros solamente en parking. Y te digo, podría haber sido mucho más caro. Moverse en coche por Dinamarca es muy fácil, pero también es caro. Porque tienes que pagar la gasolina, tienes que pagar el coche, que no es barato. Y también tienes que pagar los parking. Los parking, como ya más o menos explicamos en otro vídeo, funcionan muy fácil. Tú te descargas la aplicación, nosotros usamos Easy Park, pero hay varias más. En cualquier sitio donde vayas a aparcar, buscas en la aplicación. Hay algunos sitios que tienes media hora gratis, hay otros sitios que tienes 2 horas gratis, depende. Y hay sitios en los que directamente tienes que empezar a pagar desde el primer minuto que estás. Hay distintas zonas. Están las zonas azules, que suelen ser las más económicas, aunque hay otras que todavía son más económicas, pero normalmente están mucho más alejadas del centro. Y luego están las zonas más caras, como la roja, que creo que es la más cara de todas. Casi 4 euros la hora. Es muy fácil, porque en casi todos los sitios a los que hemos ido, incluso en Copenhague mismo, vas a encontrar aparcamiento, muy fácil, no vas a tener que dar muchas vueltas, pero también vas a tener que pagar. Un tip es intentar buscar aparcamiento en los supermercados. Suelen tener 1 horita o 2 gratis. Sí. Y ya después, a partir de ahí, empezar a pagar. Otro tip, desde la propia aplicación Easy Park, que es la que utilizamos nosotros, puedes, antes incluso de salir de casa, mirar más o menos la zona y mirar los precios. Así ya va directo a la zona que sabes que es más barata, o donde incluso sabes que puedes estar X minutos gratis, ¿no? Yo lo que recomendaría, para mí un viaje perfecto, entre comillas perfecto, sería venirte 3 o 4 días a Copenhague, y después de esos 3 o 4 días que hayas visto la ciudad, si puedes alquilar un coche y recorrerte un poco los alrededores de esa zona, irte a lo mejor al castillo de Frederiksborg, que estaba muy bonito, al que estaba también cerca de ahí, que era Fredensborg. Y si tienes más días, pues ya te puedes ir a la isla de Fionia y visitar Odense, el barco de Latby y quizás algunos pueblitos más de esa zona que estaban muy bonitos, la verdad. Al final, una de nuestras últimas paradas, estamos en el Street Food De Aarhus. Es un sitio súper popular aquí en la ciudad, donde un montón de gente se reúne, viene a comer, sobre todo los fines de semana o después del trabajo. Muchos compañeros o los amigos se reúnen aquí. Está súper céntrico, está por debajo de la estación de tren, así que vamos a ver qué nos puede ofrecer. Bueno, después de una paradita técnica en el baño, empezamos a explorar. Hemos visto ya puestos de pizza, hamburguesas, como no. Y esto es un puesto de comida. Jerusalén. Comida de Jerusalén. Ah, mira, aquí te viene aquí ya representado. Parece como un kebab. Tiene pinta, ¿eh? Muy parecido. Comida nepalesa del Everest. También tiene... Interesante, ¿eh? Y el arroz rojo. Y esto es pollo masala. O sea, se parecerá mucho a la comida india, me imagino. Nepal, la India. Sí, está un poco cerca, ¿no? Entre comillas. No sé hasta qué punto es comida nepalí de verdad, pero aquí te lo explican los platos. Ah, te lo explican por si no lo entiendes. Me imagino que la comida española aquí tampoco será 100% real. Me imagino. Hamburguesas de pato. Son hamburguesas de pato. Oh. No tiene mala pinta, la verdad. Fish and chips. Madre mía. Tampoco está complicado, ¿eh? Es que Fish otra vez and ahí. chips. Esto tiene pinta de ser de Tradition Danish Food. Ah, mira. Vamos a ver qué hay por aquí. Oye, pues en el otro no había. Tartela, esto fue lo que me dijo mi hermana de probar. ¿Y esto ¿Son qué como es? en albóndiga? No sé. No tengo Este es idea. el 1, el Morovagrai. Solo tienen esos 3 platos. Mejor poco y calidad que mucho y que no tenga mucha calidad. Ahí hay coreano. Sushi. Oh, el indio ese es muy bueno, ¿eh? El indio es muy bueno. Lo he probado y el indio la verdad que es de lo mejor. Vamos por ahí a ver. Está incluso más barato que el de Odense. Bueno, y el Little todavía más barato.
No sé, como de Little será. Aquí en vez de giros te ponen Souvlaki. Souvlaki. Este sí parece más un giros, no lo que querían vendernos en el otro sitio, que era un kebab. ¿Cómo no? ¿No podía faltar el mexicano? Obviamente, en ningún sitio. Estos bebidas y juegos de mesa, como no pueden faltar juegos de mesa. Tenemos el ludo. Está alquila, El partners, seguramente. hay varios partners, hay como 4 o 5 partners. Como Bueno, una Yo cafetería. creo que ya estamos en el principio, ¿no? Este es Sí. el baño. Ya estamos ya en el principio, así que vamos a ver qué nos pedimos. A ver qué decidimos. Ya os lo enseñaremos. Bueno, ¿Es así de rápido? ¿cómo no? Ha elegido el curry A mí tailandés. Me encanta. O sea, no sé si estará bueno o no pero la comida tailandesa yo creo que es de mis favoritas. Con chili extra, por si acaso, que se quede con ganas de picante. Efectivamente. Así que vamos a probar a ver qué tal. Y encima conseguí una oferta. Me costó más barato. Vamos a ver qué dice el experto en curry. Está muy bueno. Pica. No lo suficiente. Entonces, para que pique y esté bueno, le metemos un poco de chili, como pueden ver aquí, un poquito de salsa y para adentro. ¿Puntuación? Puntuación. Un 7,5. Bueno, aceptable. Aceptable. ¿Crees que lo No. puedo probar? Sí, sin chili sí. Da más miedo de lo que parece. Sí, la verdad No, a mí que no lo que parece que También me va a yo picar tengo la vida. una tolerancia muy alta al picante. Vamos a ver si lo tolero. Lo puedes comer fácilmente. Sí, bastante tolerable el picante. No me ha picado nada. Así que no he comido suficiente. Yo creo que no cogiste mucha salsa y así tampoco pica mucho. Vale. Básicamente está hecho de una pasta de curry roja con pollo, como ven, algunas verduras, algunos te echan bambú, te echan pimiento, etcétera, y va con leche de coco. Algunos lo hacen con agua, pero normalmente es con leche de coco, el arroz tailandés, así que no falla. Después de estar la mitad del plato, Ha llegó llegado el mío. Mira qué bonita la presentación. ¿A papa? Ah, bueno, al final me he pedido un gyros. también me encanta. La pinta. Oh, la verdad que está súper bien preparado, ¿eh? Vale, así se vería el gyros. Tiene papas dentro. O sea, tienes papas y papas. Y fue ahí donde sintió el verdadero terror. Nunca había comido un gyros con papas dentro y esta salsa amarilla no sé qué es tampoco. No, si no es la bola de carne, ¿eh? Y esto se supone que es el pollo, pero no sé, un Como poco raro. marcorcito. Yo creo que es la tira de pollo metida dentro. Como que la tira de pollo metida ahí dentro. Con la brocheta. Puede ser. Bueno, voy a probarlo, a ver. Uy, la carita, poca confianza. No es un giro que habitualmente suelo comer, la verdad. Es bastante diferente. Como mostaza la salsa. Muy raro. Y esto no es pollo, esto es cerdo. O sea, se equivocó el chico. Esto no es pollo. No. Y además con papas, no sé. La verdad que no. Trozo de tomate gigante. No me apasiona mucho el tomate. Así de gordo, la verdad que no apetece. Uy, uy, uy. Me da que esto no va a triunfar. Es que yo el cerdo. Esto es cerdo, ¿verdad? A ver, ¿me he probado? Es que no veo más carne, solo veo papas y ensalada. Mira qué bonita la presentación. No sé qué carne es, pero está malísimo, ¿eh? Ha sido un fail. Oh, la verdad que está súper bien preparado, ¿eh? Eso no es pollo, ¿eh? Antes de por ahí me voy a una papa. Vamos a ver qué pasa, pero
Hay gente que se equivoca en los pedidos y no hacen nada. Si tú has pedido una cosa y te traen una cosa errónea, ir a reclamar. Al final estás pagando por algo, por un servicio, por un producto. Si algo está mal hecho, obviamente con buenas formas, pero intenta decir, mira, pasa esto. Está malísimo. ¿Qué ha pasado? Que dice que es pollo, pero dice que en vez de la pechuga del pollo es como la pata del pollo. Mira qué bonita la presentación. No sé, Bastante mal. sabe bastante mal. Y encima tiene más papas que pollo, o sea, no hay más pollo. Tú ves aquí carne, tiene lechuga y papas, no hay más nada. Mira qué bonita la presentación. Que no hay más nada adentro. No sé. Una estafa, no lo cojáis. Ir siempre a lo seguro, como yo. El indio, comete un indio. No voy a gastarme ahora otras 95 coronas en comida. ¿Me como las papas? Bueno, finalmente fue un fail. Aquí está comiendo las papas y el giro de papas. Por lo menos la papa es tan buena. Menos mal. Este sitio parece una nave antigua que han reformado, está como todo industrial. Tenemos contenedores ahí para meter los restaurantes, un Papá Noel ahí arriba, una chica guapa comiendo papas. ¿Qué más puede venir para venir a un food court? Hasta la tzatziki es rara porque tiene como zanahoria. Mira qué bonita la presentación. Nunca había visto salsa tzatziki con zanahoria y no sabe mucho tampoco a queso. A yogur. Ya no sé ni lo que digo. No sé, es rara. Vaya fail. Aquí despedimos el vídeo por hoy, creo. Después de este fail total. Porque ya hemos visto prácticamente toda la ciudad. Y poco más nos queda por hacer. Sí. Estar con la familia y ya mañana nos vamos otra vez para casa. Vamos a relajarnos un poquito. Sí. Así que nos vemos en la próxima, en otro sitio, en otro lugar. A lo mejor. ¿Quién sabe? Gracias por vernos y suscríbanse y comenten y denle like al vídeo. Chao. Chao.